Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol, una persona que ha supeditado su vida al más universal y a base de esfuerzo y sacrificio ha logrado trascender en este deporte en Cuba. El fútbol ha sido prácticamente 40 años de vida. 40 años de vida y quizás hasta un poco más. Ha sido sacrificio, ha sido toda una trayectoria de confianza, de esfuerzo, de por buena suerte haber tenido una familia que te apoyó siempre, que te entendió, porque ha sido no estar en casa durante muchos años, no socializar una familia permanentemente, o sea, sino prácticamente desde la distancia. Pero el fútbol como tal ha sido que todo ha sido supeditado ahí. Los primeros pasos de Pablo Elier Sánchez en el fútbol se produjeron a finales de los años 60 en su natal Pinar del Río. Luego de una primera etapa en la gimnasia, Elier comienza su camino en el deporte de los goles y las gambetas bajo los tres palos. En esa posición participaría en sus primeras competiciones, pero con los años avanzaría unos metros en el campo hasta situarse en la media cancha de los equipos vueltabajeros a juegos escolares y juveniles. Nos hicieron unas pruebas y fuimos a la IDE. Estuvimos un tiempo en la IDE, pero tal parecía que ese deporte no era para mí, porque la dinámica en la cual uno estaba acostumbrado, incluso empezamos a relacionando con el fútbol. Y en el año 67 precisamente la gimnástica me trajo consecuencia de que lo que es la elasticidad, los saltos, las tiradas, y me inicié como portero. En una época prolífica de buenos futbolistas y donde mandaban equipos como Las Villas, Granjeros y Ciudad de La Habana, Pablo Elier Sánchez debuta en primera categoría con el elenco de Vegueros en 1977. Después de perder par de finales en el Estadio Nacional Pedro Marrero y en la Bombonera de San Cristóbal, en 1987 Elier y sus compañeros le darían a Pinar del Río su primer título de Cuba, un premio que repetirían en las ediciones de 1988, 89, 89-90 y 91-92, siempre bajo la conducción del entrenador José Luis Flores. Coronado como el mejor equipo de Cuba en 1989, Pinar del Río fue inscrito en el torneo de clubes campeones de la CONCACAF. En una actuación que a día de hoy todavía genera admiración, el elenco pinareño fue dejando rivales en el camino hasta llegar a la final del certamen, donde caería a manos de uno de los grandes clubes de México, los Pumas de la UNAM. En la siguiente edición del torneo, el plantel pinareño volvería a llegar hasta la discusión del título ante otro coloso de la nación azteca, el América. El empate a 2 en el Estadio Nacional Pedro Marrero dio algunas esperanzas, pero en la vuelta las Águilas fueron muy superiores y celebraron su tercer cetro de la competición. 3 décadas después, Pablo Elier recuerda con orgullo su participación en esas lides con el elenco pinareño. Después de 5 lustros vistiendo de corto, llegó el momento de colgar los tacos. El cuerpo cedió y las lesiones obligaron a Pablo Elier a reorientar su camino para seguir vinculado al fútbol. Junto a su compañero de equipo, el internacional Juan Francisco Caro, comenzó a entrenar un equipo de muchachos de barrio hasta que fue llamado para trabajar como entrenador de la EIDE pinareña, donde permanecería par de años. Luego llegaría una gran experiencia para Elier. El paso por la Academia de Tahuichi en Bolivia a mediados de los 90 le aportaría nuevos conocimientos y le permitiría conocer a un joven Iker Casillas que por entonces comenzaba a brillar en las selecciones inferiores de España. Elier viviría otras 2 incursiones memorables en el fútbol extranjero en la segunda década de los 2000, ambas en suelo español, donde trabajó con un club vinculado al Athletic de Bilbao. Ya muy joven puedo decir, desde el punto de vista de que estaba en una época muy importante, de donde florecía el fútbol cubano y de Pinar del Río, y bueno, llegó en el año 90, 91, me retiré, producto, te decía, estaban las lesiones, y porque bueno, pensé que ya realmente no podía estar en lo que uno quería.
estaba adaptado a jugar, fui capitán del equipo Pinar del Río, constantemente estaban en un dinamismo que era el momento adecuado. Ya después, te repito, cuando pasan estos años, como no podía estar, porque no podía realmente rendir a como exigía, porque era mucho la presión, incluso una serie de muchachos jóvenes que venían incluso transitando, el caso hasta 2000 fue para beneplácito mío, el jugador que me sustituyó en el equipo Pinar del Río. Bueno, qué mejor, ¿no? Que la historia demostró que realmente fue algo grandioso. De vuelta en Pinar del Río, a finales de los 90, Pablo Elier, el futbolista que se había graduado de ingeniero agrónomo, logra licenciarse en Cultura Física y Deportes y comienza su labor como profesor en la Universidad Pinareña. Durante casi una década, Elier formó profesionales del deporte en territorio huertabajero y tras par de años en la misión deportiva cubana en Venezuela, en 2010 le ofrecen conducir los destinos del nuevo equipo de Pinar del Río. Un plantel que perdería esa gran cantera de jugadores provenientes de San Cristóbal, Candelaria y Bahía Honda por el surgimiento de la provincia de Artemisa. La primera carrera que yo solicité fue de civil, ingeniería civil. Producto de querer seguir jugando fútbol, en aquel momento era muy difícil ir a estudiar a la CUJAI y seguir jugando fútbol. No coincidían, chocaban cuando aquello. No obstante eso, cambié de carrera que nos daba la posibilidad de estudiar incluso en Pinar del Río, donde yo vivía, y seguir jugando fútbol. Y entonces solicité un cambio de carrera y estudié la carrera de ingeniería agrónomo. O sea que a pesar de que era por curso diurno, prácticamente la hice desde la distancia. No obstante eso, que seguí, o sea que me gradué como ingeniero agrónomo, siempre seguí jugando fútbol. Hice la carrera de licenciatura en Cultura Física y siempre seguí jugando fútbol. Quiere decir que el fútbol ha estado, todas las cosas, todas las actividades de mi vida ha estado supeditada a cómo el fútbol funciona y cómo se tributa a él. O sea, relacionado con esto. Y entonces, bueno, ¿qué más podría decir que sería el fútbol? Que sería todo lo que he querido ser, y de ahí sí digo, mis objetivos se cumplen, porque si lo que he querido ha sido jugar fútbol, pues fútbol he jugado. O sea que el fútbol ha sido toda mi vida, indudablemente. El primer gran resultado de Pablo Elier al frente del equipo de Pinar del Río se produjo en el año 2013, cuando el elenco pinareño se plantó en la final del Campeonato Nacional ante Villa Clara. En una accidentada serie, Elier y sus muchachos serían superados sin grandes contratiempos por el Expreso del Centro, que sumaba su tercer título de manera consecutiva y el 13 de toda su historia. En medio de todo aquel periodo de frustración, el entrenador pinareño recibe una noticia alentadora. Había sido seleccionado para colaborar en la preparación del equipo nacional que participaría en la Copa de Oro. Y bueno, el primer partido fue en Pinar del Río, se perdió 4-0, recuerdo 4-0 en Pinar del Río, se perdió 4-0 en Villa Clara, en Zulueta. Pero lo más bonito fue que acumulamos, hubo una afición que nos apoyó, que fue increíble. Y el reconocimiento al esfuerzo que hizo el equipo después y de hacía 2 años prácticamente que nos habíamos quedado casi sin nada, yo creo que fue algo muy importante. Y ese partido, incluso esa final en Villa Clara, haber vivido esto en Zulueta, independientemente de, repito, los resultados, fue algo muy bonito porque estábamos viviendo algo que era por lo que queríamos que en Cuba, que era que el fútbol fuera ese deporte de afición, de espectáculo, que realmente en aquel momento lo vivimos. Por eso fue una de las cosas, y bueno, salimos de subcampeones y creo que fue algo de un orgullo para nosotros haber logrado esto. Me dijeron que oficialmente habían decidido que iba a estar en el cuerpo técnico de la selección para viajar a Copa de Oro y que me incorporé ya como un asistente más, en este caso de Walter, con todas las funciones y todas las cosas. Entonces, bueno, ya imagínate tú ser parte de un cuerpo técnico, una selección que creo que es una selección con una cantidad de jugadores grandiosos, que realmente el resultado trajo la realidad con los objetivos que teníamos y con muchas cosas más. Creo que eso fue algo muy bonito y fue la primera, la primera gran alegría grande, como que podríamos decir así, que tuve como director técnico. De acariciar el título a posiciones rezagadas en la tabla de posiciones y con ello a la sustitución de sus funciones. Así fue el transcurso de 2013 a 2015 de Pablo Elier Sánchez en el equipo de Pinar del Río.
Luego de un año fuera de la dirección del plantel pinareño, Elier retorna a la zona técnica y en 2018 logra ganar el torneo de ascenso, retornar al representativo pinareño a la máxima categoría del fútbol insular y cerrar la temporada con una medalla de bronce que devolvió la alegría a los parciales vueltabajeros. En ese mismo periodo, Elier también se desempeñó como preparador físico de la selección absoluta, que por entonces dirigía el villaclareño Raúl Mederos. Nosotros tuvimos que prepararnos a full para lograr una clasificación. O sea, el objetivo nuestro era lograr la clasificación y vamos a ver qué hacíamos en la final. Ya después de la final, te repito, ya veníamos a partir de la planificación anterior con jugadores un poco más cansados. Habíamos hecho un equipo equilibrado de jugadores experimentados. Habíamos traído a Ciprián, habíamos traído incluso un grupo de jugadores ya que tenían cierto nivel donde era muy difícil resistir. Sí creímos que ese equipo podía luchar, ya no igual como enfrentamos la clasificación, pero sí ya habíamos pasado y nos habíamos dado cuenta y ellos se habían convencido e incluso psicológicamente que podían. Y yo pienso que un tercer lugar fue meritorio, porque indudablemente que el equipo hizo un súper esfuerzo para llegar a alcanzar lo que teníamos cuando el objetivo fundamental era haber clasificado para la final. Y al darme esa tarea, indudablemente de que me seleccionan como preparador físico del cuerpo técnico conjuntamente con un grupo de compañeros muy buenos, caso de, me recuerdo Mariano Barbosa, que era el entrenador de portero, caso de Herrero, era el que pasó a ser el asistente, y bueno, Medero como director técnico. Aparte, ya casualmente yo había tenido relación con Medero porque nosotros habíamos estado juntos. Medero era el preparador físico de la selección nacional cuando estuvimos en la Copa de Oro 2013. O sea que las relaciones con Medero también eran asequibles, y entonces nos dimos la tarea por la responsabilidad que teníamos a partir del espacio, como a veces se dice, el bache que tuvo el fútbol en años anteriores, que no habíamos participado en competición importante, el equipo hacía mucho tiempo estaba parado y se estaba tratando de volver a reanimar esto, pues entonces la tarea de nosotros era ardua. No obstante eso, te repito, con el respeto que conlleva, asumí la responsabilidad que se me dio y concentrarse en específicamente lo que me correspondía, que era la parte física del equipo. La pobre actuación de la selección nacional en la Copa de Oro de 2019 puso fin a la etapa de Raúl Mederos al frente del principal equipo de Cuba. En un momento bien complicado para la absoluta, Pablo Elier asumió el reto y comenzó a recomponer un equipo bastante mermado tras las últimas competiciones internacionales. Si bien los primeros resultados en la Liga de Naciones de CONCACAF no fueron favorables, permitieron al cuerpo técnico, encabezado por Pablo Elier, comenzar a trazar las líneas de un proyecto que tuvo su primer avance en los partidos del mes de marzo de 2021 por las eliminatorias de la región rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. No fue que uno fue confiado en que íbamos. Recuerda que había un contraste entre lo que se dice, vamos a participar, y los que dicen, vamos a competir. Nosotros nunca quisimos ir a participar. Siempre en la idea de nosotros estuvo competir. Competir incluso en condiciones muy difíciles, sabiendo que competir era competir con no posibilidades de ganar incluso, porque era una realidad. Nosotros llevamos muchos jugadores jóvenes. Desde el punto de vista, te repito, cuando los equipos están conformados, tienen una secuencia de años de experiencia y de evolución, y es lo que hacen entonces los equipos grandes. Si te digo un poquito más, te digo que nosotros nos encontramos con una convocatoria donde todo el proceso de evolución que traíamos con las selecciones nacionales se había perdido. Habíamos perdido muchas partes del grupo de ese que te decía, desde que estuve en el Mundial Sub-21, ya los jugadores no estaban. Habíamos perdido todo el grupo muy bueno del Sub-20, que esperábamos que fuera el relevo de esta selección. La mayoría ya no estaban ya tampoco. Habíamos perdido un grupo de jugadores que habían transitado por acá en diferentes momentos por la selección nacional acá, en equipos Sub-20, Sub-21, Sub-23, que a pesar de que no estaban aquí directamente en la selección, sí tenían la calidad, y esos equipos, que perdimos tantas generaciones de futbolistas que los teníamos en desarrollo con vistas, estrategias para conformar equipos importantes en un momento determinado, y nos encontramos con que estábamos en la nada. ¿En la nada desde qué punto de vista? Donde que solamente lo único que teníamos eran jugadores talentosos, pero sin experiencia, sin vivencia, solamente con el ánimo de tratar por todos los medios de ir a jugar fútbol. Aquello no lo sentimos, pero
teníamos el compromiso de pasar ese escalón y seguir adelante. No obstante eso, empezamos a sacar conclusiones de los errores, a buscar cómo minimizar las cosas, y entonces fue lo que estratégicamente y empezamos a buscar tácticamente cómo lograr conformar un grupo que en ese momento resolviera el problema y crear las condiciones para en un futuro tener un equipo ya organizado, un equipo, porque sí, algo fue importante es que nos dimos cuenta íbamos detectando cuáles eran los problemas fundamentales que nos iban trayendo en cuenta para que recibir esa goleada de 7-0, esa goleada de 6-0. Y a partir de ahí fue que empezamos a encaminar el camino y bueno, yo creo que hemos logrado poco a poco ir evolucionando y alcanzar los niveles incluso o los comportamientos que estamos teniendo ahora con la selección nacional. Más allá de resultados y sensaciones, la etapa de Pablo Elier Sánchez en la selección nacional será recordada por la llegada de los llamados legionarios. Desde su periodo en el cuerpo técnico de Raúl Mederos, Elier siempre abogó por la incorporación de jugadores profesionales para elevar el nivel de la selección y una vez asumido el cargo de director técnico, trabajó arduamente para lograr el propósito de contar con un equipo competitivo para las diferentes competiciones regionales. Después de años de duro bregar, en marzo de 2021 se anunciaba la convocatoria de los primeros legionarios y con Pablo Elier a la cabeza la selección nacional y el fútbol cubano entraba en una nueva era. Y que el fútbol cubano tuviera ese apoyo y esa necesidad, necesitaba resultados y los resultados se los da la selección nacional. Es la imagen del deporte, con eso estamos claros. Y para tener resultados en la selección nacional, en el argot donde estamos, o sea, en los torneos en los cuales estamos participando, que es de primer nivel, pues necesitamos tener jugadores que tengan ese nivel asequible a esto. Y no nos quedó más remedio que luchar, hacer entender, convencer, por la necesidad que teníamos de buscar la forma de que llegaran jugadores que estuvieran en ese nivel para que nos dieran resultados. Por eso fue que nos dimos a la tarea, entre otras cosas, en colaboración con todas aquellas personas que tenían la posibilidad de colaborar con nosotros, en darnos cuenta de que esa necesidad estaba imprescindible. Y no era traer ni conformar un equipo con jugadores del exterior, sino era buscar la forma de empezar a iniciar un proceso donde vinieran jugadores que potenciaran esta selección nacional y que permitieran de la forma, o sea, ir avanzando, ir evolucionando estos resultados que nosotros necesitamos. Y por eso es que entonces hicimos todo lo necesario, iniciamos un proceso que fue difícil porque había que, para ser realista, había que convencer con realidades, ¿no? Con realidades de las cosas, tuvimos que hacer bastantes cosas, tuvimos que incluso que realizar intercambios con esos jugadores, porque esto no es llegar y como dice, llamar y venir. Eso implicaba muchas cosas, reunir una serie de requisitos que cumplieran con lo que realmente nosotros, con todo el respeto, exige el deporte cubano. Y a partir de ahí, bueno, no nos cansamos, siempre estuvimos persistentes en lo que queríamos. Al final logramos, y es algo de las cosas grandes que nosotros incluso le hemos dicho en este resultado del viaje a Guatemala, logramos que la gente nos entendieran. El que dijo que nos íbamos a sacrificar para ver si daba resultado o no, yo creo que el sacrificio valió la pena, y yo creo que lo mejor que ha sido es que nosotros logramos esto y que esto sí inició o creó una nueva etapa del fútbol cubano para nosotros que estamos acá ahora o para todos, incluso dígase jugadores, dígase cuerpo técnico, dígase directivo, que ahora el proceso es diferente. A pesar de que Pablo Elier ya lleva par de años al frente del principal equipo de Cuba, el proceso apenas da sus primeros pasos y todavía necesita tiempo para implementar una serie de ideas plasmadas sobre el papel. La imagen dejada en los partidos del mes de marzo ha calado en la afición y eso compromete a la selección a buscar mejores resultados en los próximos eventos internacionales. Sin embargo, a Elier le gusta pensar a mediano y largo plazo en una selección que siga acercándose a la realidad de los principales equipos de la región y permita desarrollar a muchos más talentos jóvenes que puedan ayudar al desarrollo de las selecciones inferiores de nuestro país. Nosotros dimos una imagen, esta selección que dio una confianza a todas las personas, a Cuba, a todas las personas que nos siguen. Nosotros sabemos que esos dos partidos que tuvimos, prácticamente estuvieron muchos cubanos frente a la televisión y corearon con mucha fuerza, por ejemplo, el gol que anotó Onel. Y ese seguimiento que nos dio la afición nos presiona
y nos compromete a que los resultados tienen que ser respondiendo a lo que ellos quieren cada día. Y como fútbol te digo, la proyección que tenemos también es ir desarrollando generaciones, los talentos jóvenes, que esos talentos jóvenes se vayan incorporando en aquellos lugares, en aquellos clubes donde tengan un desarrollo más acelerado, para que estén disponibles para nosotros decir un poco más adelante, la selección nacional cubana, tenemos 50 jugadores con un nivel muy parecido, donde vamos a seleccionar quiénes son aquellos que están en mejores condiciones, que van a responder a este juego, a este evento, a este torneo, y quizás podíamos darnos el lujo, como lo hace el mundo entero, de decir, para este torneo vienen este y este y este, que nos responden este tipo de contrario, y para este tipo contrario pues vienen este y viene el otro. O sea, que esa es la idea, llegar a un momento determinado que tengamos un grupo de jugadores que puedan ser convocados por la Selección Nacional de Mayores y que a la vez que ese grupo de jugadores que tenemos, que van a ser a partir de un desarrollo con edades incluso tempranas, no solamente la selección de mayores, podemos tener garantizado esta misma condición con jugadores de la sub-23, o sea, eliminatorias olímpicas, eliminatorias centroamericanas, eliminatorias panamericanas, y bueno, una serie. Y esto va a traer como consecuencia seguro para el fútbol cubano que lo que ya aprendió se va a convertir en un fuego grande. Desde que el alemán Reinhold Pfand dejó el banquillo de la absoluta tras los pobres resultados en la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Sudáfrica 2010, solo entrenadores cubanos han conducido los destinos del principal equipo del país. Quizás por añoranza a la etapa del peruano Miguel Company al frente de la selección, o a lo mejor por desconocimiento de la capacidad de los técnicos nacionales, muchos aficionados abogan por la presencia de un seleccionador extranjero en la absoluta. Con la ecuanimidad que lo caracteriza, Pablo Elier entiende la postura de la afición y asegura que llegado el momento apoyará lo que mejor sea para el futuro de la absoluta. Yo entiendo en el por qué las personas plantean eso. Incluso no le digo que no, le digo que lo que están pensando y diciendo es algo que es muy real. Si en Europa a Mourinho lo cambian de un club para otra, Guardiola sale de uno para otro, Guardiola sale de uno para otro. O sea, hay un movimiento de técnico, es porque, como te decía, las necesidades de los equipos van cambiando en dependencia de cómo van siendo los momentos. Yo creo que eso es, y toda persona quiere acelerar y tener lo que realmente requiere para el momento para resolver. Te estoy hablando que yo pienso que la selección cubana se ha beneficiado mucho con la entrada de estos jugadores que tienen un nivel, jugadores que son dirigidos con técnicos, ¿no?, que tienen muchas condiciones. Estamos hablando de experiencia. Sería muy acelerado, o sea, sería, yo creo, muy asequible la opinión de cualquiera persona que diga que un técnico extranjero, indudablemente la experiencia que yo pueda adquirir dirigiendo estos jugadores, que aquel técnico lo tenga, ya la tiene, y ya ese paso se obvia. Ahora, sí decirle algo muy real, que nosotros, incluso eso, los que dirigimos acá, estamos conscientes, y les digo, y entendemos que eso es así, pero lo que hacemos, lo hacemos siempre pensando y buscando la forma de que la superación es tratando de qué es lo que se hace a nivel mundial. Convencido de que el conocimiento es fundamental para lograr cualquier cosa después sobre la cancha, Pablo Elier considera que todavía le resta mucho por hacer en el fútbol cubano. Para el experimentado entrenador pinareño, la selección ha prendido una chispa, pero el fútbol insular necesita alimentarse desde la base, tener una estructura competitiva que garantice la formación y desarrollo de más jugadores y sobre todo contar con el apoyo de todos los que de una manera u otra están vinculados con este deporte en el archipiélago nacional. Si algo el fútbol de nosotros ha adolecido es de la relación de lo que es el conocimiento con la parte práctica. Entonces creo que una de las cosas importantes que tiene el fútbol nuestro es que tenemos que ser capaces de hacerle entender jugadores, entrenadores, todos como tal, es que todo lo que prácticamente necesitamos hacer tiene que tener un fundamento teórico para que nos concientice de cómo hacerlo y lo mejor posible. Entonces, a partir de ahí, cuando esos fundamentos están, no hay que copiar a nadie. No hay que buscar entrenamientos de ningún tipo, salvo que no sean patrones de orientación. Nosotros, con nuestro conocimiento, seríamos capaces de lograr, o sea, de hacer, de realizar, de buscar lo que a nosotros nos interesa a partir de los objetivos que nos hemos propuesto. Sin temor a qué pueda pasar cuando finalice su etapa en la selección, Pablo Elier tiene puesta su mente en todo lo que se puede hacer para sacar el fútbol cubano adelante.
Soñar hoy con clasificar a un mundial podría parecer una utopía, pero como estudioso y defensor a ultranza del fútbol cubano, Elier afirma que si toda Cuba apuesta por desarrollar el fútbol, seguro se verán los resultados. El fútbol es de todos y como tal hay que vivirlo, trabajarlo, impulsarlo. Lo máximo creo que podríamos hacer nosotros sería clasificar una selección a una eliminatoria de una Copa del Mundo. Creo que eso sería lo mayor. Eso lo sueñan los grandes que tienen las oportunidades. No lo vamos a soñar nosotros con lo que tenemos. Yo creo que cuando hablamos de sueños, como que dice, soñar no cuesta nada, pero sí, es una realidad. Si estamos hablando de que ahora el sueño mayor es estar en una eliminatoria mundialista, quizás hoy podríamos ser, pero está bastante difícil cuando acabamos incluso de perder una, o sea, la interior. Pero si empezamos a soñar en que, como te decía, hay tantas cosas que hacer, que se pueden hacer y que se ha demostrado que sí se puede, no solamente desde el punto de vista de no es planificación, no es entrenar, es proyección, es querer, es nosotros pensar, porque el fútbol no es ni del IES ni del otro ni del otro, el fútbol es de Cuba. Por lo tanto, Cuba entera tiene que pensar en cómo desarrollar el fútbol, los que nos dirigen, los que nos orientan, los que tienen ideas. O sea, si empezamos a ver que queremos que el fútbol como tal de Cuba alcance un nivel determinado, pues yo creo que sí vamos a lograr esto. Y yo creo que eso es lo más importante que hay. Que todos querramos y lo vamos a lograr. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la vida de Pablo Elier Sánchez, un hombre de fútbol. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol, que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.